Los animales son una parte esencial de nuestro mundo, y muchos de ellos son admirados por su belleza y singularidad. Sin embargo, hay ciertos animales que pueden ser muy peligrosos para los seres humanos, y es importante conocerlos y entender cómo evitarlos. En este vídeo, te presentaré los 5 animales más peligrosos del mundo, en orden descendente. Estos animales han sido seleccionados en función de su capacidad para infligir daño a los seres humanos, su agresividad y su frecuencia en ataques. Pero antes déjame un like y suscríbete al canal. El hipopótamo es uno de los animales más grandes y fuertes del mundo, y también uno de los más peligrosos. Aunque son herbívoros, pueden ser muy agresivos y territoriales, y han sido conocidos por matar a personas que se acercan demasiado a ellos. Los hipopótamos son animales semiacuáticos y pasan la mayor parte del día en el agua. Si se sienten amenazados, pueden ser extremadamente agresivos y rápidos en tierra y en el agua. Tienen una mordida muy poderosa, y sus colmillos pueden crecer hasta 50 centímetros de longitud. El hipopótamo es responsable de matar a más personas en África que cualquier otro animal, incluidos leones y cocodrilos. A pesar de su apariencia inocente, el hipopótamo es un animal extremadamente peligroso que debe ser tratado con respeto y precaución. La serpiente taipán del interior es una serpiente muy venenosa que se encuentra en Australia. Es la serpiente más venenosa del mundo y su veneno es lo suficientemente potente como para matar a un ser humano en cuestión de minutos. Esta serpiente puede crecer hasta 3,5 metros de longitud y su veneno es suficiente para matar a más de 100 personas adultas. La serpiente taipán del interior es conocida por ser muy agresiva y territorial, y no dudará en atacar a cualquier persona que se acerque demasiado. El veneno de la serpiente taipán del interior contiene neurotoxinas que emergen del sistema nervioso, causan parálisis y eventualmente la muerte. Si se sospecha que se ha mordido por una serpiente taipán del interior, es importante buscar atención médica inmediatamente. La medusa de caja, también conocida como cazón o avispa de mar, es una especie de medusa extremadamente venenosa que se encuentra en aguas cálidas de todo el mundo. Aunque no son agresivas, sus tentáculos contienen unas células venenosas llamadas cnidocitos, que pueden causar daño grave o incluso la muerte en humanos. El veneno de la medusa de caja es tan potente que puede causar insuficiencia cardíaca y parálisis respiratoria en los seres humanos. Los síntomas de una picadura incluyen dolor intenso, náuseas, vómitos, sudoración y dificultad para respirar. En casos graves, puede producirse un shock anafiláctico, que puede ser mortal. Es importante tener precaución al nadar en aguas donde habitan las medusas de caja y prestar atención a las advertencias de los expertos. En caso de una picadura, es importante buscar atención médica de inmediato. El mosquito es posible que no pienses en el mosquito como un animal peligroso, pero es responsable de más muertes humanas que cualquier otro animal en el mundo. Los mosquitos son portadores de enfermedades graves como la malaria, el dengue y el virus del Nilo Occidental, entre otros. Se estima que los mosquitos transmiten enfermedades a más de 700 millones de personas cada año, y que causan alrededor de 1 millón de muertes al año. Los mosquitos son más comunes en áreas tropicales y subtropicales, pero también se pueden encontrar en climas más fríos. Aunque los mosquitos pueden ser difíciles de evitar, hay medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo de picaduras, como el uso de repelentes de insectos y ropa protectora. El hombre sí, el animal más peligroso del mundo es el ser humano. Los seres humanos son responsables de la muerte de millones de personas cada año, a través de guerras, violencia y crimen, así como de la degradación del medio ambiente y la propagación de enfermedades. Si bien la mayoría de los seres humanos son pacíficos y no causan daño, es importante reconocer que somos capaces de ser extremadamente peligrosos. La violencia y el odio son formas en que los seres humanos pueden causar daño a otros, pero también hay otras formas más sutiles en las que podemos dañar nuestro planeta y a otros seres vivos. Es importante recordar que, aunque los seres humanos son el animal más peligroso del mundo, también tenemos la capacidad de ser compasivos, amorosos y cuidadosos con nuestro mundo y con los demás seres vivos. Depende de cada uno de nosotros elegir cómo queremos interactuar con el mundo y las personas que nos rodean.